Dynamo Synapsis, una historia de fantasía, ciencia ficción y decisiones cuestionables. 4 personajes, un mundo raro, y demasiadas ganas de complicarse la vida. Dynamo, un psicópata con carisma de influence y cero estabilidad. Arturo, tan edgy que podría cortarte con una mirada. Si alguien lo quisiera mirar. Paper, la única chica del grupo, probablemente la más cuerda, lo cual no dice mucho. Rob, su sombra. Literal o figuradamente, aún no lo tenemos claro. Entre traiciones, criaturas extrañas y una buena dosis de caos, estos intentarán no morir. O al menos, no morir tan ridículamente. ¿Conoces esas historias donde el primer capítulo es atrapante? Nos presentan a un protagonista guapo, carismático, con una facilidad de palabra envidiable y un porte imponente. Pero luego, en el siguiente capítulo, todo cambia, aparece otro personaje, insípido, con ambiciones aburridas y atrapado en un futuro postapocalíptico. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué cambiar a tu protagonista de esa forma? Esos eran los pensamientos que rondaban mi cabeza mientras caminaba por el pasillo de la escuela. Extraño, ¿verdad? Pero, ¿quién podía culparme? Estaba de un humor excelente. Caminaba casi dando saltitos, silbando la melodía de una de mis canciones favoritas. Que hasta hoy la considero buenísima. Y con ese estado de ánimo, mis pensamientos vagaban sin rumbo. Parecía un sueño. Ni siquiera el topetazo de uno de esos idiotas del curso de al lado pudo bajarme de mi nube. Ni las miradas extrañadas de los profesores ni los chismes del personal de limpieza podían sacarme de mi estado de euforia. ¿Por qué estaba tan feliz?, te preguntarás. Fácil. Iba a cumplir mi más anhelado sueño. Años queriendo hacerlo, perdiendo el sueño solo de pensarlo, mejorando día tras día con tal de lograrlo. Seguro que te mueres por saber cuál es. Pero no te lo diré. ¿Por qué arruinar la sorpresa? Lo que va a pasar hoy lo voy a disfrutar. Jeje. Hola, señora Stacy, hoy se ve menos gorda de lo normal. Mi tono era cantarín, casi burlón. Pude ver la mueca de desagrado que me lanzó la vieja bruja de la cafetería. Oh, señor James, veo que aún sigue oliendo a estiércol. Es bueno que las cosas no siempre cambien. Sin duda, agradable saber que sigue siendo el mismo. No quería dudar ahora. Dudar, el pensamiento pasó fugaz por mi cabeza, casi haciéndome reflexionar. Pero sacudí la cabeza y sonreí aún más grande. No podía dudar ahora. Casi lo olvido, te dejé un regalo en tu lugar de trabajo. Espero que te guste. Eso pareció detener sus murmullos. Su mirada interrogante me hizo sonreír aún más. Probablemente se preguntaba qué clase de regalo sería. Pero yo seguí mi camino. Nada me detendría. Alto ahí, joven Ford. La señora Parisi venía directo hacia mí con paso firme, sosteniendo su eterno portapapeles. Seguro amaba esa cosa. Su ceño fruncido delataba su enojo. Incluso molesta, se veía condenadamente hermosa. Siempre supe que era la profesora más atractiva de la escuela. Viéndola de nuevo, sí que tenía un perro culazo. Al llegar a mi ubicación se acomodó las gafas antes de hablar. Seguro le gustaba lucirse. Veo que los jóvenes de hoy ya no sienten respeto por esta institución. No solo faltas más de un mes, sino que también decides llegar tarde. Me lanzó una mirada de regaño, como si la situación fuera mi culpa. Bueno, tal vez debería haber llegado antes, pero tenía mis razones. Sin inmutarme, la saludé con toda la educación del mundo. Hola, vieja bruja fea. ¿No deberías estar revolviendo tu caldero a esta hora? Bueno, al menos lo intenté. Pareció afectarle más de lo que pretendía. Ni siquiera respondió, solo me miró con los ojos muy abiertos. No solo ella. Todos en el pasillo parecían igual de asombrados. Como nadie decía nada y ella no se movía, simplemente me di la vuelta. Ya había esperado demasiado. No quería esperar más. Con todo lo que se tenía que decir dicho, seguí mi camino. Mierda. Me tambaleé por un momento después de girarme.
Seguro que los siguientes 3 pasos fueron inestables hasta que logré mantenerme firme. De pronto, sentí el sudor en mis manos. Al parecer, llevaba rato sudando. Náuseas, mareos, picazón en todo el cuerpo. Mi pulso estaba tan acelerado que debía rondar los 200 por minuto o más. Y no era solo nerviosismo. No, esto tenía más que ver con la cantidad de droga que había consumido para este día. Desde las más inofensivas, como la cafeína, el guaraná o las hojas de coca, hasta las más fuertes, como la cocaína y las anfetaminas. Pero no solo había tomado estimulantes, también llevaba un mes entero consumiendo anabólicos, 100 miligramos de prednisolona, 100 miligramos de prednisona y hasta 10 pastillas diarias de leflunomida. Todo para amplificar los efectos al máximo. Detente, Ford. Un grito me sacó de mis pensamientos mientras alguien me agarraba del brazo. Cuando volvió en mí, la bruja de lengua estaba frente a mí, con una expresión de furia que casi la hacía parecer un demonio. ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto de esa manera? Tú. Se veía realmente enfurecida. Casi podía ver fuego en sus ojos. Incluso resopló fuerte, como si la pequeña carrera que había hecho para alcanzarme la hubiera dejado sin aliento. Se irguió, recuperando la compostura. Seguro tenía toda una lista de bonitas palabras para mí. Niño descarado. Faltando más de un mes. Entrando tarde. Faltándole el respeto a sus mayores. Menospreciando esta institución. ¿Y qué son esas vestimentas? Mi ropa. Bajé la mirada y entendí su reacción. Llevaba puesta una gruesa gabardina marrón claro que me llegaba hasta las rodillas. En un día de 26 grados, cualquiera pensaría que estaba loco. Hablando de apariencias. Todavía no les he descrito la mía, ¿verdad? Sí, sí. Supongo que puedo darles una descripción tardía de mi fabuloso aspecto. Soy rubio, de piel blanca y ojos azul celeste. Lo sé, no tienes que envidiarme. Y aunque esta campera no lo demuestre, tengo un físico trabajado. Me he estado preparando sin descanso durante el último mes. Unos golpecitos en el pecho me sacaron de mi ensimismamiento. Ah, cierto, pensé. Se suponía que debía estar escuchando su sermón. Oh, ¿decías algo? Mala respuesta. La mujer golpeando su portapapeles contra su palma con furia y me miró fijamente antes de hablar. Tú, mocoso de. ¿Sabes qué? Olvídalo. No tengo tiempo para esta mierda. Aparté su mano bruscamente y volví a caminar hacia mi objetivo. ¿Por qué a esta perra le gusta hacerme perder el tiempo? Escuché sus pasos apresurados detrás de mí, seguro que me estaba a punto de alcanzarme otra vez. Así que me giré de golpe para enfrentar nuestras miradas por lo que esperaba fuera la última. ¿Debería empezar con ella? Esa idea cruzó mi mente en ese instante. Y entonces pasó algo inesperado en este encuentro. Al principio, vi ira en sus ojos. Nada sorprendente. Luego, confusión. Eso tampoco era extraño. Pero lo que vino después sí me tomó desprevenido, miedo. Un miedo paralizante. Se quedó inmóvil, como si el aire se hubiera congelado a su alrededor. El silencio se extiende unos segundos entre nosotros. Me voy. Dicho esto, seguí mi camino. Nadie se atrevió a detenerme otra vez. Era extraño, me sentí como un león rodeado de gacelas asustadas. Algo había cambiado y no había vuelta atrás, pero no era momento de pensar en eso. Llegué a mi destino sin más interrupciones. Siguiendo mi camino por los pasillos, no tardé mucho en encontrarme con mi salón de clases. No hubo más distracciones, ningún profesor volvió a llamarme la atención, ningún matón se interpuso en mi camino, ni tampoco sonó un teléfono en el último momento. Parado frente a la puerta, tuve un breve momento de contemplación. Podía sentir una variedad de emociones, una mezcla de anticipación y anhelo. También había una pizca de duda, pero la aplasté rápidamente. Sin más titubeos, abrí la puerta. Hola, clase E. ¿Me extrañaron? Con un saludo extravagante, hice mi gran entrada.
Pude ver la sorpresa en los rostros de todos los presentes. ¡Qué suerte! Todos están aquí. Estaban todos presentes. Desde las perras que me humillaban burlándose de mi delgadez o mi acento, hasta las tímidas que se contentaban con mirar sin intervenir. Los matones que me golpeaban, hasta los cobardes que avivaban las llamas para no ser ellos el objetivo. Incluso estaba el profesor al que más odio le tenía. Estaban todos, casi como si alguien lo hubiera planeado. Como si alguien se hubiera asegurado de que, justo en ese momento, todos estuvieran presentes. Con sus miradas fijas en mí, seguro admirando lo magnífico que soy, di media vuelta, disponiéndome a cerrar la puerta. Sin olvidarme, obvio, de ponerle llave. Era la que le había quitado al conserje cuando visité su lugar de trabajo. Ford, ¿eres tú? Seguro que estaba confundido el profesor Johnson. Probablemente le costaba reconocerme. Digo, actualmente llevaba una gabardina gruesa, estaba actuando muy diferente de mi anterior yo, y hacía más de un mes que no nos veíamos. Obviamente, estaba irreconocible a sus ojos. Sin darle importancia a su pregunta, confirmé que la puerta se encontraba bien cerrada. Una vez hecho eso, me moví sin mirar a nadie hacia las ventanas para confirmar que todo estaba en orden. Oye, tú, ¿me estás escuchando? Al parecer, la falta de respuesta lo había molestado. El profesor se apartó de su asiento para dirigirse hacia mí. Podía sentir la mirada de todos los presentes siguiendo mis movimientos, incluso algunos estaban chismeando sobre lo raro de mi comportamiento. Ignorando todo esto, seguí moviéndome hacia las ventanas. Tuve que esquivar algunos escritorios, pero confirmé lo que ya sabía. No se podían usar para escapar. Mirando a través de estas, podía ver rejas. Cada una de ellas las tenía. Y con todas las ventanas enrejadas y la puerta con llave, ¿qué otro método tendrían para salir de lo que estaba por venir? ¿Cómo te atreves a ignorar al profesor? Ah, qué molesta. Ahí estaba la representante de la clase. La cobarde que es lo suficientemente valiente para reprender a los estudiantes con buena conducta, pero no tan valiente para reprender a los matones. Esta perra cree que tiene alguna autoridad en este salón. Ja, ja, ja. ¡Qué broma! La perra me abordó con un paso firme, con los brazos cruzados y una mueca de desaprobación. ¡Qué desagradable! Es por esta actitud que podré empezar con ella. Veo que al fin decidiste venir, pero ¿qué es esto de llegar tarde? Encima con ese aspecto. Estoy segura de que no está permitido. ¿Y dónde está el justificativo de tu bla, bla, bla? En serio no tengo ganas de escuchar a esta perra hipócrita reprenderme por lo que supuestamente hice. Así que simplemente la desconecté. Estaba seguro de que la mayoría de los presentes hicieron lo mismo. Se ve que lo había estado guardando, porque apenas comenzó no paró más. Aunque no la estaba escuchando, me daba cuenta del esmero que estaba poniendo en cada frase. De vez en cuando ponía un poco de atención para ver si ya estaba por terminar, solo para ignorarla inmediatamente. Bueno, señorita Trixie, creo que todos entendimos. El profesor se veía agotado, al igual que la mayoría de los presentes. Sin duda, había que reconocer el gran esfuerzo que puso la perra en su perorata. En cuanto a usted, señorito Ford, creo que nos debe algunas explicaciones. Pude ver esa detestable sonrisa condescendiente en el profesor de doble cara. Estaba claro que planeaba usar esta situación para humillarme delante de la clase. No le di importancia y seguí caminando por el salón. Quería asegurarme de que no hubiera ninguna forma de escapar. Las miradas persistentes de los demás eran molestas, pero las ignoraré. Ventanas, bien. Puerta, bien. Hice una segunda revisión, confirmando que la puerta estaba bien cerrada. Techo inaccesible, las paredes son demasiado gruesas y las ventilaciones están bien selladas. En efecto, nadie saldría de aquí. ¿Acaso estás drogado? Impaciente y confundido por mi comportamiento, el profesor preguntó lo que seguramente rondaba en la mente de todos. Sí. Me detuve y lo miré fijamente mientras respondía. La sorpresa en su rostro me divirtió. Aparté la mirada y eché un último vistazo a los demás. Sin darme cuenta,
Había rodeado todo el salón y regresó junto a la ventana. Quería disfrutar este momento lo máximo posible. En los rostros de mis futuras víctimas se reflejan diversas emociones: diversión, confusión, intriga. Sí, creo que es hora. Con ese último pensamiento, me quité la gabardina y la arrojé a una de mis compañeras. Ella soltó un sonido de sorpresa que profundizó mi sonrisa. Mucho mejor. La campera ya había cumplido su propósito. Ahora solo estorbaría mi movilidad. La incredulidad se dibujó en los rostros de quienes me observaban. Seguro no esperaban el brutal cambio físico que experimenté en un mes. Ah, las drogas podían hacer maravillas, aunque si valoras tu vida, no me copies. ¡Qué vulgar! Sin poder contenerse más, la joven aspirante a preceptora se abalanzó sobre mí, probablemente harta de mi actitud. Se acercó mientras yo realizaba unos estiramientos finales, lista para torturarnos a todos con otro sermón. Esto es el colmo de la irreverencia. No solo interrumpe la clase después de un mes de ausencia, sino que también decide desnudarte en medio de todos mientras ignoras lo que sucede a tu alrededor. ¿No te das cuenta de lo vergonzoso que estás actuando? Bueno, fue más corto de lo que esperaba. Supongo que empezaré con ella. ¿Qué pasa ahora? ¿Vuelves a quedarte callado? ¿Acaso no tienes nada que decir? Rojo. Ese color manchó el piso y el cuchillo en mis manos. Creo que un poco también salpicó al profesor, pero no le di importancia. Estaba más concentrado en la joven a la que acababa de cortarle la garganta delante de mí. La sorpresa en sus ojos bien abiertos fue excitante. Comencemos este espectáculo. La perra levantó las manos para tratar de detener la sangre, o quizás fue solo un acto reflejo. Difícil saberlo. Se desplomó de rodillas mientras la vida se le escapaba por los ojos, y bueno, también por el corte en su garganta. Hubo algunos sonidos de sorpresa, pero nadie se movió para ayudarla. Supongo que todos estaban en shock. Me acerqué un poco más a su rostro para tener una mejor vista de sus últimos momentos. Bueno, ¿no estabas diciendo algo? ¿Se te murieron las palabras? No hubo respuesta. Simplemente cayó al suelo con las manos aún en la garganta mientras una corriente de lágrimas se escapaba de sus ojos ya sin vida. ¿Tú? ¿Qué has hecho? El profesor fue el primero en reaccionar. Me gritó frenético, totalmente enloquecido, con las manos en la cabeza y una expresión de horror en el rostro. Me lanzó la pregunta sin poder apartar la mirada del cadáver. Después de todo, él era el más cercano a mí, y por ende, a la degollada. ¿Qué hice? Fácil, esto. Acto seguido, atravesé su pecho con el mismo cuchillo con el que acababa de matar a una de mis queridas compañeras. Eso bastó para sacarlo de su estupor. El profesor se tambaleó unos pasos, salió del rango de mi cuchillo y cayó al suelo en un mar de sangre. Hasta el final, solo pude ver confusión en su rostro. Limpié un poco el cuchillo y dirigí mi atención al resto de la clase. Nadie emitía ningún sonido. Era como si todavía no podía procesar lo que acababa de pasar. Bueno, todo bien por ahora, solo que un poco demasiado fácil. No quería que esto terminara tan rápido. Tenía que ponerle más emoción. Esos eran mis pensamientos mientras terminaba de limpiar el cuchillo. ¿Te preguntas por qué uso cuchillos en lugar de un arma? Eso es sencillo, ¿de qué otra manera podría estar tan cerca de mis compañeros mientras morían? No quería perderme la diversión usando un arma aburrida. Ahora, para sacarlos de su trance, tenía que hacer algo genial. ¿Te imaginas que la cagara ahora? ¿Por qué tan serios? Sí, creo que eso funcionará. Un chirrido repentino me sacó de mis divagaciones. Mi matón principal se había levantado de golpe, tirando la silla en el proceso. Apartó la mesa con un movimiento brusco y se lanzó hacia mí con aparente abandono. No tardó nada en llegar hasta donde yo estaba y lanzarme un poderoso gancho. Su técnica era buena, o al menos eso escuché, supuestamente hacía boxeo. Pero como no lo practico, ni idea. Su golpe debió ser increíblemente rápido. Probablemente una persona normal no habría podido reaccionar. Para mí, en cambio,
Era como ver a un caracol moviéndose en cámara lenta. Eso es. Mientras esquivaba cada uno de sus golpes, me di cuenta de algo que me había estado molestando. ¿Por qué todos hablaban tan lento? ¿Por qué tardaban en reaccionar? ¿Por qué podía estar pensando en esto con un atacante enfrente? La respuesta era simple. Por la gran cantidad de drogas que consumí antes de venir aquí. Aunque debería ser obvio en retrospectiva, las había consumido con ese propósito en primer lugar. Mejoraron todos mis sentidos, manteniéndome en un estado de euforia constante. Qué lento, de verdad esto es lo mejor que puedes hacer. Dije eso mientras me agachaba ante un derechazo y luego me movía hacia un lado para evitar un uppercut. Un gruñido frustrado fue todo lo que me devolvió. Con un suspiro, esquivé su siguiente golpe, pero esta vez no me quedé ahí. Levantando el cuchillo en mi mano, realicé mi contraataque. Está bien, si no quieres hablar, supongo que un cuchillo en la rodilla te hará reflexionar. Y precisamente eso fue lo que hice. Estando a su lado, con el cuchillo todavía ensangrentado en la mano, le apuñalé la rodilla. Su grito de dolor fue reconfortante, aunque varios sonidos chirriantes llamaron rápidamente mi atención. Eran 6 estudiantes, 4 chicas y 2 chicos. Al salir de la conmoción por la situación, su primera reacción fue correr hacia la puerta. Claramente era la mejor opción. Por eso la había cerrado de antemano. Pero no podía dejar que se salieran con la suya. Ignorando completamente al bastardo con la rodilla perforada, me lancé hacia adelante, sacando uno de los muchos cuchillos que tenía en la cintura. ¿Qué? ¿No te lo dije? Tengo 16 cuchillos alrededor de la cintura. ¿En serio pensaste que vendría a esta pelea con tan solo un cuchillo? Debes estar bromeando, ¿cómo se supone que consiga acabar con todos con un mísero cuchillo? Adoptando una posición de lanzamiento, arrojé el arma contra la persona más cercana a la puerta. Esta resultó ser una de las chicas que se sentaba adelante, una niña bastante tranquila. Antes de poder tocar la puerta, el cuchillo se le clavó en la nuca. Fue un golpe limpio, el cuchillo se enterró hasta el mango. La chica sin nombre se estrelló de cara contra la puerta por el impulso, bloqueando así el paso a los demás que querían escapar. Pero no me concentré en eso. Sacando 2 cuchillos más, se los arrojé a los siguientes más cercanos, obteniendo de esta forma 2 molestias menos para mí y 2 más para ellos. El mensaje era claro: acércate a la puerta y te lanzaré un cuchillo mortal. Aunque de todas formas los iba a matar. Pero probablemente no era tanto el temor a un cuchillo en la nuca lo que les impedía avanzar, y tenía más que ver con la inmensa cantidad de sangre que manchaba la puerta y las paredes. Sin poder contenerse más, uno de los alumnos comenzó a vomitar. No fue el único para este punto. Entonces el caos se desató. La mayoría saltó de sus asientos, tratando de poner la mayor distancia entre ellos y yo. Otros se cubrieron la cara con las manos, intentando ocultarse de la realidad. Gritos y llanto llenaron el salón en una cacofonía histérica. Pero había una cosa que todos compartían. Miedo. Todos, absolutamente todos, me miraban con terror puro en sus ojos. Entonces sonreí. 23 con el maestro, ya van 5, faltan 18. Me quedan 12. Tendré que ser ahorrador. Tenía que ser cuidadoso, o me quedaría sin cuchillos. Ahora, ¿quién sigue? Eran como ciervos ante los faros. La mayoría no podía apartar la mirada de mi dirección, aunque algunos, como el segundo bastardo, sí lo hacían. Uno de mis principales matones, de hecho, el segundo. El primero aún intentaba inútilmente ponerse de pie e ignorar el dolor, una tarea que claramente le quedaba cuesta arriba. El segundo me observaba con desafío. Se mantenía de pie con aire confiado y los brazos cruzados sobre el pecho. Su actitud estaba envalentonando a algunos de mis compañeros, que empezaban a agruparse a su alrededor. Claramente, pensaban que los números jugarían a su favor. Ahora, ¿qué debería hacer? Una parte de mí quería abalanzarse sobre ellos de inmediato, para evitar que se coordinaran. Otra parte, en cambio, ansiaba ese desafío.
Pero lo que más me divertía en ese momento era patear el pie de apoyo del primer matón. Un gruñido frustrado escapó de él al caer por enésima vez. ¡Cómo amo mi vida! Mientras les daba tiempo para reorganizarse, pronto me encontré frente a un pequeño grupo de 11 personas listas para luchar. Eran los últimos 9 chicos de la clase y 2 de las chicas más valientes. Aunque nerviosos, reunidos así lucían intimidantes. Aún así, les permití continuar discutiendo su curso de acción. Escuchen. Todos al mismo tiempo. Que no escape. Asegúrense de que no pueda huir. Corrieron hacia mí para intentar taclearme. Iban a usar su número para abrumarme. Sabiendo que ni siquiera con mi percepción del tiempo ralentizada podría esquivarlos a todos, hice lo más lógico, me lancé hacia la zona con menos estudiantes. Solo eran 2, y los demás venían tras ellos. También había dejado un banco para obstaculizarlos. Vi cómo desviaban la mirada por un instante hacia el escritorio, intentando apartarlo. Ese fue su último error. Los demás venían un segundo más tarde. En esa fracción de tiempo, pasé de una retirada a una embestida. Cuando alzaron la vista, ya era demasiado tarde. Tenían un cuchillo entre las cejas. Retrayendo mis brazos, lancé el mismo par de cuchillos hacia 2 compañeros más que estaban distraídos al fondo. Las hojas se hundieron profundamente en sus pechos. En ese momento reduje el número de atacantes en 1/3. No retrocedan. Ataquen a este malnacido. Con ese grito, el matón 2 fue el primero en alcanzarme. Pateó la mesa que usé en la emboscada y la levantó hacia mi rostro con fuerza. Estás intentando obstruirme la visión. Eso lo logró. Mientras me movía para esquivar la mesa, ya estaba sobre mí. Saqué uno de mis últimos 10 cuchillos, me deslicé por su derecha y le traté de apuñalar el costado, pero usó su brazo como escudo, atorando efectivamente mi arma. Mientras todo esto sucedía no me di cuenta de que ahora tenía a 3 atacantes a mis espaldas. Mierda. ¿Qué debía hacer? 3 por la espalda, 3 más por venir y el cuchillo aún incrustado en su brazo. Sin margen de maniobra, hice lo que mejor sé hacer, improvisar. Solté el cuchillo y le propiné una patada. La hoja rozó el rostro del matón 2, provocando que tropezara contra los 3 que venían detrás. Sin duda, impacté mi cabeza contra los genitales del que estaba en el centro, mientras sacaba otros 2 cuchillos y los clavaba en los pechos de los otros 2. Caí al suelo junto con los 2 cadáveres y el tipo que gemía de dolor, escuchando los gritos de los 3 últimos que venían para atraparme. Esto es malo. Llegarían en un segundo y yo me encontré recostado en el suelo con los brazos extendidos. Lo peor era que el matón 2 se había recuperado y llegaría en 3 segundos, como máximo. Tenía que tomar una decisión y tenía que ser rápido. Sin más tiempo para descansar, decidí seguir mi instinto. Poniendo fuerza en los brazos y la cabeza, por supuesto, asegurándome de aplicar más fuerza en la cabeza, no queremos que el amigo de abajo se sienta abandonado, ¿verdad? Impulsé mi tren inferior para realizar una voltereta que me levantara del piso. Mientras daba la vuelta, le di una patada en el rostro al más cercano de mis atacantes, aprovechando ese pequeño espacio para sacar 2 cuchillos nuevos y alejar a los otros 2 que estaban cerca. Al alejarlos, me percaté de que las chicas que no se habían involucrado hasta ahora comenzaban a moverse con clara intención de participar. Y aunque sería interesante verlas cargar hacia mí, no podía permitir que se unieran tan fácilmente. ¿No lo creen? Con los cuchillos recién sacados aún en mis manos, los lancé contra las 2 chicas más cercanas, haciendo una perfecta diana en sus pechos. Toda esa práctica valió la pena, pensé con mi eterna sonrisa. Estuve todos los días del último mes practicando mi puntería al menos 3 horas diarias, como no iba a estar orgulloso de mi puntería. No retrocedan, cobardes, tenemos que matarlo. Un grito furioso atrajo toda mi atención. Era el matón 2, parecía realmente enojado, con el cuchillo aún clavado en el brazo mientras se me abalanzaba con una silla en las manos. Apenas tuve tiempo de recuperarme de mi lanzamiento antes de tener que esquivar los golpes que llovieron sobre mi persona. La posibilidad de usar una silla para acosarme pareció encender un nuevo rastro de esperanza en los rostros de mis
queridos compañeros. Pude ver cómo los tres que había ahuyentado apenas unos segundos antes tomaban una silla a toda prisa y me abordaban. Con la intensa presión del matón 2, ya se me comenzaba a complicar. Cuando sus tres lacayos se sumaron, apenas tenía tiempo para pensar. Terminamos entrando en un tiempo muerto. Yo estaba demasiado concentrado en esquivar para contraatacar, y ellos no podían tocarme. Solo se podía esperar a que algo externo rompiera el equilibrio. Y no pasó mucho tiempo hasta que llegó ese momento. Y no fue por una repentina muestra de valor de alguna de las chicas que aún no se habían unido. Lo que rompió el tenue equilibrio fue algo completamente diferente. En un momento de suma concentración, tuve que esquivar una combinación de dos atacantes frontales sin nombre, para posteriormente agacharme del sillazo del matón 2, que vino con una patada incluida. Dicha patada fue bloqueada fácilmente, pero justo ahí, cuando me preparaba para el siguiente asalto, llegó. Una sombra se destelló en el rabillo de mi ojo, provocando que levantara el brazo por reflejo. Tuve una sensación extraña cuando uno de los varios cuchillos que dejé regados por ahí impactó violentamente contra el brazo que había levantado. Mirando con sorpresa al lugar del nuevo atacante, pude ver a Matón 1, todo mientras el agarre en el cuchillo de mi mano se aflojaba. Y fue justo ahí donde cometí un gran error. Sentí un impacto súbito en la cabeza que me obligó a agacharla, junto con la inclinación de todo mi cuerpo, casi haciendo que cayera al piso. Uno de los secuaces me había golpeado con la silla mientras estaba distraído, y eso provocó que terminara soltando el cuchillo que ya sostenía con un agarre debilitado. Pero mientras me volvía a erguir y clavaba el cuchillo que tenía en mi otra mano en el pecho de mi ahora doblemente sorprendido atacante, me percaté de algo extraño sobre mi cuerpo actual. No podía sentir ningún dolor. Es más, no me había percatado antes, pero no solo no podía sentir dolor, ni siquiera tenía tacto o gusto, para el caso. Estaba totalmente privado de esos sentidos, lo cual era raro. Esta mañana estaba seguro de que esos sentidos, en particular, estaban bastante intensificados. ¿Acaso la hipersensibilidad terminó dañando mi sistema nervioso? Encogiéndome de hombros ante esta interrogante sin sentido, retiré violentamente el arma del pecho del secuaz, solo para sacar el mango mientras su cuerpo caía inerte con la hoja aún enterrada. Bueno, qué cuchillo de mierda. Arrojé el mango despreocupado frente a los últimos ocupantes del salón. Eran una vista pintoresca, 4 chicas sosteniendo sillas mientras temblaban de miedo en un rincón. Déjame corregir eso, 3 que apenas podían mantener una silla en sus manos y una que se abrazaba a sí misma. Del otro lado estaban Matón 2 y sus secuaces, Nariz Rota y Sin Nombre, todos con sillas en mano. El primero lo hacía de forma intimidante, los otros apenas si la sostenían. Acercándose a ellos, cojeando, estaba Matón 1. Tenía los ojos clavados en mí con suma intensidad, parecía haber hecho un torniquete para mitigar la pérdida de sangre. Y por último, pero no menos importante, estaba la reina de las perras. Esta se acurrucaba en el rincón más apartado tratando de amortiguar sus sollozos. De vez en cuando levantaba la mirada, pero la bajaba rápidamente. Ah, sí. También estaba Secuaz 4, pero ese parecía indispuesto. Todavía en posición fetal, acunaba su entrepierna, incluso se podía ver un rastro de sangre saliendo de esta. Pobre hombre. Ahora, esta ha sido una reunión maravillosa, pero todas las cosas buenas tienen que llegar a su fin. El salón era un desastre. Sangre y cadáveres cubrían el piso y las paredes, y aún faltaban 10 más. Nadie respondió a mi comentario, pero era mejor así. Supongo que me toca mover a mí. Sin darles tiempo a reaccionar, corrí hacia el grupo más débil, claramente el de las 4 chicas. Pateando la silla de las manos de la más cercana, atravesé su garganta con uno de mis últimos cuchillos. Y no me detuve ahí, podía escuchar pasos que se acercaban rápidamente, tenía que terminar con esto. Con un giro rápido, degollé a la siguiente mientras arrojaba el otro cuchillo a otra que sostenía una silla. Posteriormente, agarré el cuerpo de la degollada y lo arrojé hacia los 3 que tenía en la espalda. Tras unos pasos, llegué a la última y le clavé el cuchillo en la cabeza. Todo esto no fueron ni 5 segundos, creo. Puedo confirmar que no fueron ni 3, cierto, lo siento,
Estoy de testigo. Continúen. Miré a los últimos 6, 2 relativamente sanos, 2 heridos, uno fuera de servicio y una chica, por supuesto, la más inútil. ¿No van a venir?, dije de manera provocativa a mis 3 atacantes mientras caminaba hacia ellos. Parece que Matón 1 también quería abordarme, pero su lesión no le estaba ayudando. Mi paso era firme, mi espalda recta, demostrando la confianza que sentía. Los 2 secuaces no pudieron evitar dar pasos hacia atrás, claramente intimidados por mí. En cuanto a Matón 2, él se quedó en su lugar con la misma actitud desafiante que ha tenido desde que comenzó la matanza. Estaba extremadamente tenso, con un agarre mortal de su único brazo bueno. Respiraba de manera errática y su piel estaba muy roja. Seguro estaba cansado. Si no vas a venir, entonces iré yo. Apenas terminé de hablar y comencé a moverme. Casi a una velocidad sobrehumana, estaba frente a Matón 2, y, sin dudarlo, le lancé una patada que logró bloquear con la silla, saliendo volando al menos 4 metros antes de impactar con la pared. No te apresures, quiero tenerte para el final. Quería acabar primero con Nariz Rota, Sin Nombre y Secuaz 4. Los otros 3 me los quería dejar para el final. Parado entre Nariz Rota y Sin Nombre, pude ver cómo el temblor en sus cuerpos aumentaba dramáticamente. Por favor, no me... El primero en suplicar por su vida fue Sin Nombre, así que llamó su inútil mendicidad con un cuchillo a través de la garganta. Mientras estaba distraído con el gorgoteo de la vida de Sin Nombre, desesperado, Nariz Rota levantó su silla para tratar de golpearme. Sin mirarlo, simplemente balanceé mi mano, cortándole la garganta con el otro cuchillo, para finalizar quitando el primero y dejar que ambos cuerpos caigan sin vida al piso. Estoy sucio, necesito una ducha. Ya me comenzaba a sentir un poco cansado, estaba empezando a apestar y tenía hambre. ¿Qué debería hacer cuando termine por aquí? Estaba empezando a tener estos pensamientos aleatorios debido a lo poco desafiante que terminó siendo mi incursión. Supongo que no podía esperar mucho de unos niños. Caminé con calma hacia Secuaz 4. Parecía que el intenso dolor terminó provocando que se desmayara. ¡Ay, qué aburrido! ¿Qué tiene de divertido matar a un muerto? Pensé con desdén mientras me agachaba para acabar con su vida. Terminado el último aperitivo, me levanté para acercarme a mi primera víctima. La reina de las perras. Esta seguía sentada en el piso, tapándose la cara con las rodillas y envolviéndose con los brazos. Se podía escuchar algunos leves sollozos. Matón 1 y Matón 2 se habían juntado y ahora estaban a mi espalda, cosa que lo permití. Quería dar la impresión de que estaba abierto, expuesto, indefenso. Quería que tuvieran la falsa impresión de que podrían derrotarme, para que se sintieran cada vez más desesperados mientras rompía sus esperanzas. Sabía que había estado jugando con fuego hasta el momento, pero eso es lo divertido de la vida, no siempre es malo hacerla tambalear un poco. ¿Qué hago divagando cuando tengo a esta perra enfrente? Sin más demora, me paré enfrente de la perra y decidí echar más leña al fuego. Me pregunto qué debería hacer contigo. Podría empezar con tus dedos. O quizás con romperte algún hueso. O mejor aún, podría arrancarte la ropa y ver cómo. Dolor. Eso fue todo lo que sentí antes de terminar mi frase, dolor. Algo se había incrustado en la parte baja de mi abdomen y me provocaba un intenso sufrimiento por todo el cuerpo. Claramente era un taser. Lo peor era cómo mi cuerpo estaba reaccionando al dolor. Debido a la falta de sensibilidad en mi piel, todo era interno, y muy intenso, si puedo decirlo. Atrápenlo, no lo dejen escapar. Mientras me retorcía de dolor en el piso, el grito de esa perra me hizo saber que estaba en serios problemas. Bueno, eso y los 2 pesos que se añadieron a mis brazos para evitar que me moviera. Con los dientes apretados, Matón 1 y Matón 2, por fin encontraron su oportunidad y se lanzaron a sujetar mis brazos con todas sus fuerzas, evitando así cualquier posibilidad de escape, por supuesto, a costa de también ser electrocutados. Al fin acabaste con ese montón de borregos. Ya me estaba empezando a cansar de fingir.
Seguro no tengo que decir por qué le di un apodo tan pintoresco, ¿verdad? La reina de todas las perras se pavoneó frente a mí y sus dos perros con el dedo firmemente apretado sobre el botón del taser. Toda esa fachada de miedo se había esfumado, y ahora mostraba su verdadera personalidad. Sabes, fue muy divertido verte matar a esta piebe. En especial a esa nerd. Se ve que decidió empezar con su monólogo. También se agachó para levantar uno de los cuchillos que se me habían caído. ¿Qué estabas diciendo hace un rato? Acerca de... Cállate de una vez, zorra, y mátalo. Deja de perder el tiempo, puta. Parece que a los dos matones no les hacía gracia que ella se pusiera a charlar mientras ellos se electrocutaban. Pobrecita, seguro que había preparado un monólogo espléndido que la habría dejado como una verdadera mente maestra. Ustedes sí que son aburridos. Al menos déjenme burlarme de su virginidad, ¿quieren? Bien, acabaré con el delirante. Ese fue el final de mi tiempo de reflexión. Lo sabía, tenía que hacer algo, y debía ser pronto. Sin demora, la reina de todas las perras se abalanzó sobre mí para clavarme el arma en la cabeza. De verdad este es el fin. Siendo asesinado por los que quería guardarme para el final. Inaceptable. Ya no quedaba tiempo para pensar. Era momento de actuar. Fue un instante, no debieron pasar más que unos pocos segundos. Por puro instinto lancé una patada hacia sus genitales. Bueno, fue más un rodillazo por el ángulo. Como ella estaba sobre mí para apuñalarme, el golpe provocó que se desviara y cayera encima mío dándome con el cuchillo en el hombro. Y mientras ella gritaba de dolor, Matón 2 tuvo la brillante idea de soltar el agarre de uno de sus brazos para alcanzar el cuchillo en mi hombro. Ese fue su último horror. Si apenas podían contener mi fuerza con ambos brazos, ahora que soltó uno no tuvieron ninguna oportunidad. Sin demora, una vez libre, usé ese mismo brazo para apretar su entrepierna con todas mis fuerzas. Eso me dio el tiempo suficiente para alcanzar el cuchillo en mi hombro y apuñalar el brazo de Matón 1, obligándolo a soltarme. Luego, tomé el último cuchillo de mi cintura y apuñalé a la perra que estaba recostada sobre mí. Así logré quitármela de encima y apuñalar a Matón 2 con el otro cuchillo. Parece que el ataque a los genitales es muy efectivo. Ni siquiera puso resistencia. Eso estuvo cerca. Jadeos pesados salían de mi boca mientras trataba de recuperarme de la frenética experiencia. ¿No estoy olvidando algo? Entonces lo sentí. En mi distracción, Matón 1, no, Brandon, me había apuñalado en la garganta. Por mero reflejo, le respondí con una en el estómago mientras me daba la vuelta. Nuestras miradas se encontraron en ese preciso momento, él no se veía nada feliz. Estaba molesto, cosa que demostró escupiéndome en la cara. Antes de que pudiera intensificar la fuerza en su ataque, le di 3 apuñaladas más, haciendo que cayera sin vida al suelo. Pero nunca abandonó ese desafío hasta la final. La sangre no paraba de salir, estaría jadeando más fuerte en este momento si no fuera por obvias razones. La sangre no paraba de salir, ya hasta comenzaba a nublarme la visión. Todo se volvió rojo. Toc, toc. ¿Está todo bien? Se han estado escuchando unos ruidos extraños desde hace un rato, y la puerta no abre. Jaja, justo a tiempo. Pensé, divertido. Al parecer todo el escándalo por fin había llamado la atención de alguien. Me gustaría responder, pero actualmente estoy tirado en el piso, ahogándome con mi propia sangre. En esos momentos finales, el rojo pasó a amarillo. Qué raro. Y entonces, todo se volvió negro. ¿Dónde estoy? Podía sentir una suavidad increíble rodeando mi cuerpo desnudo, y otro cuerpo cálido a mi lado. Mejor no vuelvo a hacer eso. Dije en mi mente mientras un intenso dolor de cabeza me atravesaba. Ayer había decidido intentar crear un nuevo alcohol que sobrepasara mi inmunidad a los venenos. Y parece que fue muy efectivo. Otra onda de dolor sacudió mi cráneo. Iba a tener una resaca fuerte, al menos hasta que mi regeneración acelerada hiciera su trabajo. Vaya, sí que lo hice potente esta vez.
No pude evitar felicitarme por haber creado un brebaje que pudiera superar mi inmunidad. Aunque mi felicidad no dura mucho. Otro sacudón de dolor y algo rozó mi mano. Al mirar a mi lado, vi lo que cualquiera describiría como la perfección hecha mujer. Cabello rojo como el fuego, ojos esmeralda, aunque ahora cerrados, labios color cereza, un rostro angelical, piel blanca y un cuerpo absurdamente seductor. En especial porque estaba completamente desnuda. Rápidamente aparté la mirada antes de que me arrepintiera de lo que estaba por hacer. No de nuevo. Me maldije internamente mientras salía de la cama, también desnudo, procurando no despertarla, y me dirijo hacia el espejo de cuerpo entero en la habitación. Estúpido. No puedes caer ante ella. Tienes que controlarte. Una vez frente al espejo, me detuve a admirar mi maravilloso cuerpo, tallado por los mismísimos dioses griegos. Cabello rubio que brillaba como el oro, ojos rojos sangre, piel blanca sin imperfecciones, mandíbula cuadrada, pómulos marcados, 1,98 m de estatura. Musculatura perfecta, sin sacrificar velocidad ni agilidad. Ah, y un buen miembro. Soy perfecto. Aunque lo que más destacaba no era eso, sino mi brazo derecho completamente dorado hasta el hombro, con rayas negras, y una cicatriz negra con trazos dorados que bajaba desde mi mejilla izquierda hasta la cadera derecha, uniéndose por la espalda. Prácticamente partido en dos. Mientras admiraba mi reflejo, escuché pasos suaves para acercarse. Unos delicados brazos me envolvieron, y sentí el contacto de un cuerpo más pequeño y cálido. Me puse rígido. Hola. ¿Tuviste un lindo sueño? Dijo la mujer con una voz cantarina. Mi cuerpo se tensó aún más al sentir su aliento en mi espalda. Sí, fue un sueño agradable. Traté de sonar lo más frío posible, ignorando su cercanía, y en especial esos dos montículos. Oh, ¿quieres contarme sobre eso? Mientras hablaba, comenzó a trazar círculos en mis músculos con los dedos, provocándome. Y de vez en cuando, tocaba a mi amigo. Ignorando su pregunta, desactivé la función de opacidad de la ventana frente a mí, revelando el espacio, una oscuridad infinita salpicada de puntos de luz. Así que el Dios Todopoderoso no quiere responder. Susurró, intensificando su juego. Tienes suerte de ser tú, o ya estarías muerta. Tenía que ser cortante con ella. Pero los dos sabíamos que no iba a resistir por mucho. Entonces, si no tienes nada planeado, ¿podríamos volver a la cama y continuar con lo de ayer? Afortunadamente para mí, tengo planes mejores que estar con una falsificación. Sentí como le dolieron mis palabras. Pero tenía que hacerlo. Si no me alejaba pronto, volvería a caer. Y no podía permitirme eso. Activando mi habilidad, una neblina dorada nos envolvió a ambos. En un parpadeo, ya estábamos vestidos. Yo llevaba un felgrau SS estilizado color amarillo, y ella, un vestido art deco SS púrpura con falda cortada y un abrigo de piel de león blanco. Espera, ¿cómo carajo sé eso? Alejándome de esos pensamientos, y de ella, me dispuse a salir de esa situación incómoda. Entiendo, te estaré esperando. Aunque pude notar el dolor que intentaba ocultar en su voz, decidí ignorarlo. Hoy estoy cocinando una nueva receta que los esclavos me enseñaron. ¿Podríamos comer juntos? No te voltees, solo camina. No te preocupes, Shane. Volveré enseguida. ¿En serio? Pues me aseguraré de prepararte la mejor comida que hayas probado. Y entonces, me regaló una sonrisa. Una hermosa, bendita sonrisa. Tuve que darme la vuelta rápidamente y teletransportarme lejos, o volveríamos a la cama. Todo mientras me maldecía por dentro. Maldición, ¿por qué eres tan débil? El resto de los capítulos está disponible en Patreon.